It's the Smucker's Uncrustables podcast with your host, Uncrustables. Okay, today's guest is rough around the edges. Please welcome Crust. Thanks for having me. Today's topic, he's round with soft, pillowy bread. Hey. Filled with delicious PB&J. Are you talking about yourself? And you can take him anywhere. Why'd you invite? And we are out of time. Are you really cutting me off? Uncrustables are the best part of the sandwich. Sorry, Crust. Vamos a hablar sobre Naamá, un personaje de gran importancia en las escrituras sagradas mencionada en el Antiguo Testamento de la Biblia. Era una princesa amonita, hija de Ramón, el rey de los amonitas. La historia de Naamá está registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 21 y 31. Según el relato bíblico, Naamá se convirtió en la esposa de Salomón, el legendario rey de Israel, conocido por su sabiduría y riqueza. La vida de Naamá está envuelta en misterio, pero podemos extraer varias informaciones importantes de la Biblia y la tradición judaica para completar todos los detalles. Por eso, creo que merezco tu suscripción al canal y un like para ayudar a compartir nuestro trabajo. Como hija de un rey, Naamá creció en un ambiente de lujo y privilegio. Su matrimonio con Salomón, uno de los monarcas más poderosos e influyentes de la historia de Israel, fue sin duda un evento de gran importancia política y diplomática. La conexión de Naamá con los amonitas tenía serias implicaciones debido a la histórica hostilidad entre los israelitas y los amonitas. Según la tradición bíblica, los amonitas eran a menudo vistos como enemigos de los israelitas, ya que descendían de Lot, sobrino de Abraham, y compartían una historia de rivalidad y conflicto con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el matrimonio de Salomón con Naamá generó críticas por parte de los israelitas más conservadores, que temían que esta unión pudiera comprometer la pureza y la cultura israelita. Anteriormente, es importante recordar que Salomón ya había estado casado con la hija de un faraón, un matrimonio real legítimo. Sin embargo, pronto se dejó cautivar por varias mujeres extranjeras de diversas culturas, incluida Naamá. El mayor problema de esta situación fue su falta de control, ya que durante su vida acumuló un impresionante número de esposas y concubinas. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, se relata que tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas. A pesar de los consejos de su propia madre sobre el peligro que estas diferentes mujeres podrían representar, Salomón parece no haberles dado importancia y continuó involucrándose con mujeres de diversas naciones, como Mónica y Titas, que practicaban religiones diferentes con dioses extranjeros. No obstante, Salomón estaba profundamente enamorado de Naamá, lo que hizo que este matrimonio fuera aún más complejo e impactante en su vida. Su amor por Naamá trascendió las barreras culturales y políticas de la época, llevándolo a tomar decisiones que tuvieron consecuencias negativas no solo para él mismo, sino también para el reino de Israel. La intensa afectividad de Salomón por Naamá lo llevó a permitir la práctica de la adoración a dioses extranjeros, siguiendo las costumbres de su amada esposa y comprometiendo así los principios religiosos fundamentales del judaísmo. La historia de Salomón es un ejemplo destacado de cómo un rey, que inicialmente adoraba al único Dios verdadero, puede desviarse con el tiempo. La Biblia nos relata que, aunque Salomón comenzó su reinado adorando al Señor Dios, eventualmente cedió a las influencias de sus esposas extranjeras, incluyendo a Naamá, y construyó altares para sus dioses. Es importante notar que Salomón no fue el primer rey en romper esta regla. Su padre, el rey David, también tuvo múltiples esposas, lo que indica un patrón. De hecho, la Biblia en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, advierte explícitamente que los reyes de Israel no deben tener muchas esposas, ya que esto los llevaría a la desviación espiritual. Sorprendentemente, Salomón, un hombre tan sabio en muchos aspectos, no siguió los consejos de las Escrituras y se apartó del camino correcto, incluso cediendo a las tentaciones.
Vale la pena destacar cuán conocido era Salomón por su sabiduría. Una de las historias más conocidas que ilustran su inteligencia involucra a dos mujeres que se disputaban la maternidad de un bebé específico. Salomón propuso dividir al bebé por la mitad, idea que angustió a una de las mujeres, revelando así quién era la verdadera madre del bebé. Su sabiduría también se extendió a una amplia gama de conocimientos, desde el entendimiento de la naturaleza hasta la composición de proverbios y canciones que se registran en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios y el Cantar de los Cantares. Sin embargo, Salomón no escapó de las consecuencias de sus acciones. Profecías indicaban que el reino de Israel estaba a punto de dividirse. Al darse cuenta de esto, Salomón percibió a Jeroboam como una amenaza para la continuidad de su reinado. Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships at Bermudan and British Registry. Temiendo la pérdida de su poder e influencia, Salomón tomó una medida drástica e intentó asesinar a Jeroboam. Este acto desesperado reveló la creciente atención que se desarrollaba en el reino de Israel. Después de la muerte de Salomón y la ascensión de su hijo Roboam al trono, Naamán reapareció como una figura central en los conflictos que siguieron. El cumplimiento de la profecía de Isaías desencadenó una serie de eventos que llevaron a la división del reino de Israel en dos: el reino de Israel, liderado por Jeroboam y compuesto por las 10 tribus del norte, y el reino de Judá, liderado por Roboam y compuesto por las tribus del sur. Esta división marcó un período tumultuoso en la historia de Israel, conocido como el Cisma, con repercusiones políticas y religiosas duraderas. El reinado de Roboam y su administración desastrosa representan un punto crítico en la historia de Israel. El aumento de impuestos y la desafortunada decisión de Roboam de ignorar las preocupaciones del pueblo rápidamente debilitaron su autoridad y llevaron a un periodo de decadencia en su reinado. La economía se debilitó, la estabilidad política se vio amenazada y persistió la insatisfacción popular. Finalmente, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino de Israel después de la división de los reinos de Israel y Judá. Jeroboam tomó medidas drásticas para evitar que su pueblo continuara adorando en Jerusalén. Para mantener el control religioso, Jeroboam hizo 2 estatuas de becerros de oro y las colocó en altares en Betel y Dan, animando a los israelitas a adorar esas imágenes en lugar de ir a Jerusalén. Esta decisión controvertida tuvo consecuencias de largo alcance, ya que el becerro de oro se convirtió en un símbolo de apostasía e idolatría en la historia de Israel. Un día, mientras Jeroboam se dirigía a hacer ofrendas en uno de esos altares, surgió un profeta desconocido y predijo que un descendiente de David un día destruiría los altares paganos e incluso quemaría huesos humanos sobre ellos. Sorprendentemente, esta profecía se cumplió siglos después, cuando el rey Josías de Judá llevó a cabo reformas religiosas y ejecutó las acciones profetizadas por el profeta desconocido. La historia de Naamán nos recuerda que incluso los líderes más sabios y poderosos pueden ser llevados al pecado y a la apostasía cuando permiten que influencias externas, como matrimonios políticos y alianzas, corrompan su devoción al Dios verdadero. La decisión de Salomón de construir altares para los dioses extranjeros de sus esposas, bajo la influencia de Naamán, marcó el inicio de un período de decadencia espiritual y conflictos políticos que culminaron en la división del reino de Israel. La historia de Naamán y su influencia sobre Salomón nos recuerda cómo la sabiduría y la fe pueden ser puestas a prueba, incluso en los momentos de mayor poder y éxito. Es un recordatorio poderoso sobre las influencias que moldean nuestras propias vidas y la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios,
incluso frente a tentaciones y presiones externas. Además, esta narrativa subraya la fragilidad de la naturaleza humana y cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto profundo y duradero en la colectividad. La elección de Salomón de dejarse llevar por influencias externas no solo afectó su relación con Dios, sino que también desestabilizó todo el reino, llevando a la división y a siglos de conflictos. La trayectoria de Salomón, desde la construcción del magnífico templo de Jerusalén hasta la edificación de altares para dioses extranjeros, ejemplifica la lucha constante entre seguir los mandamientos divinos y sucumbir a las seducciones del poder y las alianzas políticas. Sus acciones, motivadas por el amor a Naamá y otras mujeres extranjeras, resultaron en un cambio significativo en el panorama religioso de Israel, demostrando cómo los líderes pueden tanto construir como destruir legados espirituales. Esta historia también nos ofrece una valiosa lección sobre liderazgo y responsabilidad. Los líderes, ya sean gobernantes, padres o mentores, tienen la capacidad de influir significativamente en quienes los rodean. Salomón, con toda su sabiduría, mostró que incluso los más sabios pueden fallar si no permanecen vigilantes y fieles a sus valores y convicciones. Por lo tanto, al reflexionar sobre la vida de Naamá y Salomón, somos llamados a examinar nuestras propias vidas y las influencias que permitimos que nos moldeen. Es una invitación para fortalecer nuestra fe, reafirmar nuestros principios y recordar que, independientemente de las circunstancias, nuestras elecciones pueden tener un impacto duradero en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Si te gustó este video, deja un comentario abajo y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Deja un versículo bíblico que te guste más en los comentarios, pues alguien necesita de esa palabra. Y di de qué ciudad nos estás viendo. Que Dios bendiga tu vida en nombre de Jesús. Amén.